Heredero de la niebla. Capítulo 1, Noche en el barro. La lluvia no caía. Castigaba. En la tercera guerra ninja había noches que parecían hechas para borrar nombres, para tragar banderas y convertir la gloria en barro. Aquella era una de esas noches. El viento empujaba el agua como si quisiera arrancar la piel, y el bosque, negro, denso, sin luna, no era refugio. Era trampa. Minato Namikaze avanzaba sin prisa, porque la prisa era el sonido que te mataba. Iba solo, al menos eso creían los hombres que lo buscaban. El destello amarillo era un rumor al que nadie veía llegar. Un instante de luz, una hoja en la garganta, y luego el silencio. Pero esa noche no había destellos. Había sigilo. Había cálculo. Había un tipo de paciencia que solo se aprende cuando ya has enterrado demasiados compañeros. La misión era simple, en el papel. Interceptar un convoy de sellos explosivos que viajaba hacia el frente oriental. Eliminar a los portadores. Recuperar los pergaminos. Y desaparecer. En la práctica, era una sentencia de muerte. Porque aquel convoy no era un convoy. Era una carnada. Minato se detuvo sobre una rama empapada y escuchó. 2, no, 3 patrullas rotando en triángulo. Un equipo de sensores escondido al norte. Un perro ninken a 100 metros. Y en el centro, el verdadero cargamento, rodeado por una barrera de detección tan fina que casi parecía niebla. Una trampa de manual. ¿Quieren que salte?, pensó Minato, y sonrió apenas. No por diversión. Por claridad. Había algo peor que una trampa. Una trampa bien hecha por alguien que te conoce. Un relámpago iluminó el bosque, y por una fracción de segundo Minato vio un símbolo dibujado sobre un tronco, casi invisible bajo el lodo. Un kanji de advertencia, marcado con tinta especial. No era de Kumo. No era de Iwa. Era de Konoha. Minato frunció el ceño. Esto no me gusta, murmuró, apenas, como si el aire pudiera escuchar. Entonces lo sintió. Una presencia detrás, a la distancia, siguiéndolo sin dejar huella. No era un sensor enemigo. Era alguien que sabía moverse. Alguien que conocía el ritmo de su respiración y el espacio exacto donde su sombra no delataba. Minato no giró. Hacerlo sería admitir vulnerabilidad. Solo dejó caer un kunai al barro, como por accidente. El kunai no hizo ruido, porque una mano lo atrapó a medio camino. Te estás volviendo descuidado, Namikaze, susurró una voz femenina, baja, tranquila, demasiado cerca. Minato giró por fin, y el relámpago siguiente dibujó una máscara ambú blanca con marcas oscuras, como grietas. Ojos negros detrás de las ranuras. Fríos, alertas, imposibles de leer. ¿Ambú?, dijo Minato, y su tono cambió a uno oficial en un instante. No esperaba respaldo. No lo tienes, respondió ella. Tengo órdenes distintas. El agua resbalaba por la máscara como si llorara. Minato la observó, midiendo postura, ángulo de hombros, la tensión mínima en la muñeca derecha. Era una profesional. No una soldado. Una sombra entrenada para matar rápido y limpiar después. ¿Tu nombre?, preguntó Minato. La máscara se inclinó apenas, como si se burlara de la pregunta. En el frente no hay nombres. Solo resultados. Minato aceptó eso. De alguna manera, lo entendía. Había perdido la cuenta de las misiones donde su nombre era un estorbo. Aún así, algo en ella no encajaba. La presencia. El control. La manera en que su chakra se mantenía apretado, como una cuerda a punto de romperse, y sin embargo, sin fuga. Minato habló en voz baja. Si eres Ambú, sabes que esto es carnada. Lo sé, dijo ella. Y sé por qué la carnada te atrae a ti. Minato la miró fijo. ¿Por qué? Ella no respondió de inmediato. Miró el símbolo en el tronco. Porque alguien de Konoha dejó ese aviso, dijo al fin. Y tú eres el único que podría notarlo a tiempo. Minato sintió un frío distinto al de la lluvia. ¿Raíz? La Ambú no dijo sí. No dijo no. Solo se movió un paso, lo suficiente para que Minato viera un detalle. Bajo el guante, en la muñeca, una marca mínima. No era un tatuaje normal. Era un sello de pertenencia. Pero no era el sello de raíz. Era el sello de un clan. Minato no lo señaló. No era el momento. En la guerra, nombrar algo era invocarlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó él. Evitar que mueras, dijo ella, simple. Y asegurar que esos pergaminos no lleguen al frente. Minato soltó un aire corto, casi una risa sin humor. Eso suena igual a mi misión. No, dijo ella. Tu misión es que Konoha gane. Mi misión es que Konoha no se pudra. Minato la estudió, y por primera vez algo como curiosidad se asomó entre el cansancio. Porque esa frase no era de un soldado obediente. Era de alguien que había visto la suciedad desde adentro. El bosque crujió a lo lejos. Una patrulla cambiando de posición.
Se están moviendo, dijo Minato. Sí. Te están encerrando, respondió ella. Si haces tu técnica aquí, te van a medir la distancia y van a recalibrar la barrera para la próxima vez. Minato apretó los dientes. Tenía razón. La fama era un arma, y una cadena. Entonces no saltamos, decidió. Nos metemos. ¿Nos? Preguntó ella, como si esa palabra fuese peligrosa. Minato la miró con un destello de obstinación. Si estás aquí, no pienso ignorarte. 2 sombras cortan mejor que una. La Anbu dudó un instante. Fue mínimo, pero Minato lo notó. Nadie duda así si no tiene nada que perder. Bien, dijo ella. Pero si te atrasas, te dejo. Justo lo que diría una Anbu, respondió Minato. Justo lo que haría una Anbu, corrigió ella. Y se movieron. No como compañeros. Como 2 cuchillas lanzadas al mismo punto desde lados distintos. Minato avanzó por arriba, de rama en rama, tan ligero que parecía una idea. Ella fue por abajo, pegada al barro, cruzando charcos sin salpicar, como si el agua también le obedeciera. Minato marcó con su mano una señal. 2 dedos hacia el norte. Sensor. La Anbu respondió con otra. Giro y corte. Ella se encargaba. Minato sintió su chakra moverse, apenas. Un genjutsu simple, lo justo para cegar un ojo entrenado, y un golpe silencioso a la nuca. El sensor se desplomó sin un gemido. Eficiente. Limpio. Demasiado, pensó Minato. Esto es de alguien que ha matado a los suyos. Se deslizaron hacia el centro del triángulo. Allí, el convoy esperaba bajo un toldo de lona, con 3 shinobi armados y un cuarto aparentemente herido, sentado, temblando, con sangre en el abdomen. Carnada. Otra carnada. Minato levantó un dedo. No lo mires a los ojos. La Anbu asintió, sin preguntar. Ella ya lo sabía. Minato lanzó un kunai al barro. No al enemigo. A un punto exacto. Iraisin. Marca. En el mismo instante, una línea de chakra se encendió en el aire como un hilo invisible. La barrera reaccionaba. Minato apareció detrás del primer guardia, lo derribó. La Anbu surgió del barro como una sombra viva y cortó el tendón del segundo antes de que pudiera gritar. El tercero intentó formar sellos, pero Minato ya estaba sobre él, su kunai en la garganta, sus ojos serenos. No lo hagas, dijo Minato, y su voz sonó como una puerta cerrándose. No hoy. El shinobi tragó saliva y dejó caer las manos. El herido sonrió. Minato lo vio con el rabillo del ojo y supo que ahí estaba el veneno. Bienvenido, destello, dijo el herido, y su voz ya no temblaba. Tarde o temprano siempre apareces. Minato sintió el chakra del hombre cambiar. No era herido. Era un señuelo con reservas enormes. ¿Quién eres? Preguntó Minato, pero ya sabía. No era un simple enemigo. Era alguien con información de Konoha. La Anbu se tensó, y Minato percibió su pulso acelerar. Por primera vez, la máscara no la protegió del todo. El hombre miró a la Anbu y sonrió más. Ah, así que te enviaron con él. Qué interesante. Minato dio un paso, bloqueando la línea visual. No hables, ordenó. ¿Por qué? Se burló el hombre. Porque si digo Uchiha en voz alta te explota el tablero. Minato no se movió. Pero por dentro, el mundo se volvió más pesado. La Anbu, la Uchiha, no se lanzó. No perdió el control. Eso, para Minato, la hizo aún más peligrosa. No hay tiempo, dijo ella a Minato, seca. Los refuerzos vienen. Minato asintió. Era verdad. La lluvia escondía muchos sonidos, pero no podía esconder un ejército. Minato levantó los pergaminos del convoy. Eran más pesados de lo normal, sellados con capas y capas de protección. Explosivos. En masa. Para convertir un frente entero en una tumba. Esto no iba al frente, dijo Minato. Esto iba a Konoha. La Anbu se quedó quieta un segundo. Exacto, dijo ella. Por eso estoy aquí. El herido chakra soltó una carcajada. Konoha es un animal hambriento. Solo se muerde a sí misma cuando se siente segura. Minato clavó el kunai en el barro, marcó otra vez, y sin mirar atrás, tomó a la Anbu por el brazo. Nos vamos. No me toques, escutió ella por reflejo. Minato no la soltó. Si te quedas, mueres. Y si mueres aquí, tu muerte se usará como excusa. La Anbu se congeló. Esa frase la atravesó más que cualquier arma. Minato lo sintió. Ella vivía rodeada de excusas. En el instante siguiente, Minato activó el Iraisin. El mundo se dobló. El bosque desapareció. Y aparecieron en un refugio de campaña, una cueva estrecha con un fuego mínimo y mantas húmedas. No era cómodo. Era un lugar para no morir. La Anbu se apartó con brusquedad, respirando fuerte. La máscara seguía puesta.
Minato dejó los pergaminos sobre una piedra y puso sellos de contención alrededor. Esto, dijo él, observándolos, si explotaba en Konoha, habría borrado un distrito entero. Lo sé, respondió ella. Minato la miró, y por primera vez la presión de la guerra se mezcló con algo más personal. Entonces dime la verdad, dijo él. ¿Por qué te enviaron a ti? La Anbu guardó silencio. El fuego chisporroteó. Afuera, la lluvia seguía golpeando como si quisiera entrar. No me enviaron, dijo finalmente. Me escapé. Minato no reaccionó con sorpresa. Solo con entendimiento. Eso es una sentencia, murmuró. Ya lo era antes, dijo ella. Minato dio un paso, lento, sin amenaza. Tu máscara. No, cortó ella. Minato se detuvo. Está bien, cedió. No te la quitaré. La Anbu respiró, y el aire entre ambos cambió. Ya no eran solo dos herramientas de Konoha. Eran dos personas atrapadas en la misma tormenta. Minato se sentó al borde de la cueva, mirando la cortina de agua. Pensó en Konoha, en sus compañeros, en Kusina, en las decisiones que lo perseguían incluso cuando estaba despierto. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó otra vez, pero ahora la pregunta era distinta. No era oficial. Era humana. La Anbu tardó. Mucho más que antes. Shizuru, dijo, apenas. Minato repitió en voz baja, como probando el sonido. Shizuru. Ella se quedó quieta, como si oírlo en otra boca la desarmara. Minato no sonrió. No coqueteó. La guerra no daba espacio para eso. Solo dijo. Gracias por hoy. No lo hice por ti, respondió ella, automática. Lo hiciste, dijo Minato. Pudiste dejarme morir. No lo hiciste. Shizuru no respondió. El fuego bajó. El frío se coló. La ropa mojada pesaba como culpa. Minato se quitó el chaleco, lo colgó cerca del fuego. Shizuru se quedó al margen, como si ocupar espacio fuese un pecado. Minato se dio cuenta de algo. Ella estaba temblando. No de miedo. De agotamiento. De tensión acumulada en años. Si te enfermas, mueres, dijo Minato, pragmático. Seca la ropa. Shizuru soltó una risa mínima, amarga. ¿Ahora te preocupas por mí? Minato la miró, serio. Me preocupo por la misión. Y por las personas que cargan misiones encima. Shizuru se quedó en silencio. Luego, con movimientos rápidos, como si temiera arrepentirse, se quitó la máscara. El fuego iluminó un rostro pálido, empapado, con ojos oscuros que no eran amables, pero sí profundos. Había belleza, y había guerra en ella. Una cicatriz pequeña cerca del pómulo. Y un cansancio que no se podía esconder. Minato la miró y no dijo Uchiha. No dijo clan. No dijo nada que pudiera convertirse en arma. Pensé que tendrías ojos más gentiles, murmuró Shizuru, mirándolo. Minato dejó escapar una exhalación. Los míos tampoco lo son siempre. Se miraron. Y por un instante, la guerra quedó afuera de la cueva. Shizuru dio un paso. Minato no se movió. ¿Sabes lo que pasa si me encuentran? Preguntó ella. Sí, respondió Minato. Lo sé. Y aún así me trajiste aquí. Minato sostuvo su mirada. No podía dejarte allá. Shizuru apretó la mandíbula. Era orgullo. Era rabia. Era algo que en otra vida podría haber sido ternura. Eres un idiota, dijo. Lo suficiente para seguir vivo, respondió él. La lluvia golpeó más fuerte. El fuego chisporroteó. Y el silencio se volvió íntimo, peligroso. Shizuru se acercó al fuego, estiró las manos. Minato se quedó a un lado, respetando distancia. Pero esa distancia era un hilo, y ambos lo sentían tensarse. No debimos sobrevivir, susurró Shizuru, sin mirarlo. Minato bajó la voz. A veces sobrevivir es lo más cruel. Shizuru lo miró por fin. Sus ojos tenían una furia cansada. Yo ya no sé por qué peleo, Minato. Minato se congeló un segundo. Que ella dijera su nombre sin título era una rendición. O una trampa. O las dos. Yo tampoco estoy seguro, admitió él, y esa honestidad le dolió. Pero si dejamos de pelear, otros deciden por nosotros. Shizuru se rió con un sonido breve. Ya decidieron por mí. Minato no preguntó. No insistió. Solo se acercó un poco, lo suficiente para ofrecer una manta. Shizuru la tomó. Sus dedos rozaron los de Minato. Un contacto mínimo. Pero en la guerra, un contacto mínimo podía ser un hogar. El viento empujó agua dentro de la cueva. El fuego casi se apagó. Minato se inclinó, lo protegió con su cuerpo, y el calor del fuego se mezcló con el calor de otro cuerpo demasiado cerca. Shizuru lo miró. Minato la miró. No fue romántico. No fue suave. Fue humano. La guerra les había robado tantas cosas que, por una noche, decidieron robarle algo a la guerra.
Cuando el fuego volvió a estabilizarse, la cueva se llenó de un silencio distinto. Uno en el que las palabras estorbaban. Minato y Shizuru se quedaron juntos, espalda contra piedra, escuchando la tormenta como si el mundo fuera solo agua y respiración. La cámara, si existiera, se quedaría afuera, en la cortina de lluvia, respetando lo que la guerra no puede prohibir pero sí castiga. Y cuando el amanecer llegó, gris y frío, Shizuru ya estaba de pie. Minato abrió los ojos y la vio ajustándose el equipo, la máscara otra vez en la mano. ¿Te vas?, preguntó Minato. Sí, respondió ella, sin mirarlo. Shizuru. Ella se detuvo. No intentes buscarme, dijo. Si me buscas, te usan. Si me quedo, me matan. Si me voy, quizá existo un poco más. Minato se levantó. ¿Qué quieres que haga? Shizuru lo miró. Y por primera vez en toda la noche, sus ojos se ablandaron 1 milímetro. Gana la guerra, dijo. Y cuando la ganes, recuerda que el barro también era tuyo. Se puso la máscara. ¿Y Minato? ¿Sí? No fue un error. Minato se quedó quieto. Shizuru desapareció en la lluvia como si nunca hubiese existido. Minato se quedó mirando la entrada de la cueva. El mundo seguía en guerra. Pero algo había cambiado. Un instante después, el sello que Minato había colocado en los pergaminos vibró. Un mensaje. Un código urgente del mando. Minato lo abrió. Y leyó una sola frase que le heló la sangre. Operación interna. No confíes en nadie. La Anbu Uchiha es objetivo prioritario. Minato apretó el pergamino hasta arrugarlo. Afuera, la lluvia seguía castigando. Y en alguna parte del bosque, alguien ya seguía el rastro de Shizuru. Capítulo 2, la marca de raíz. Shizuru corrió sin correr. Era la diferencia entre un shinobi entrenado y un shinobi vivo. No gastar energía donde no hacía falta. Bajo la lluvia, la mayoría dejaba huellas por desesperación. Ella no. Se movía como si el bosque fuera suyo, como si la niebla fuera un idioma. Pero esa mañana, cada árbol parecía un testigo. Y cada gota, una pregunta. Cuando se alejó lo suficiente del refugio donde Minato la había resguardado, se detuvo apenas el tiempo justo para tocarse la muñeca, bajo el guante. El sello del clan estaba ahí, invisible para ojos comunes. Un círculo fino, una firma antigua de pertenencia que solo se marcaba en los que servían en la sombra. Uchiha. La palabra no era un apellido. Era una sentencia. Se ajustó la máscara Anbu con un movimiento rápido. No porque la máscara la protegiera del mundo, sino porque la protegía de sí misma. Sin máscara, las cosas se sentían demasiado reales. El frío, el cansancio, el calor de un cuerpo ajeno demasiado cerca en una cueva, la voz de Minato diciéndole su nombre como si no fuera un cuchillo. Shizuru, el sonido se le quedó clavado en la garganta. No debió haberlo dicho. No debió haberlo dejado verla. No debió haber permitido nada. Pero la guerra tenía una forma cruel de romper reglas que parecían eternas. Y ella llevaba años obedeciendo reglas que no eran suyas. Siguió avanzando hacia el punto de extracción más cercano. No era un lugar señalado en mapas. Era un acuerdo tácito entre los que existían en el margen. Una roca partida en dos, un tronco con un corte antiguo, un riachuelo que cantaba siempre igual. Allí, en un hueco bajo la tierra, había un sello de comunicación Anbu. Shizuru puso la palma sobre el barro. Chakra. Un pulso corto, exacto. El sello respondió con una vibración suave. Reporte, exigía el protocolo. Shizuru cerró los ojos detrás de la máscara. Si reportaba, la atrapaban. Si no reportaba, ya era traidora. ¿Pero traidora a quién?, se preguntó. Si Konoha ya la había declarado objetivo. Recordó el mensaje que Minato había leído, el modo en que su mano había temblado por primera vez. Anbu Uchiha es objetivo prioritario. No era interrogatorio. No era recuperación. Era una palabra de caza. Shizuru retiró la mano y cubrió el sello con barro otra vez, como si enterrara una parte de su vida. Luego cambió de rumbo. No hacia Konoha. Hacia una salida. Porque había algo que Minato no sabía, y que ella sí. Cuando Raíz te marcaba, no te perseguía por error. Te perseguía por diseño. Y esa noche, en el convoy, el herido había pronunciado el apellido Uchiha en voz alta como quien enciende una mecha. Alguien había querido que Minato estuviera allí. Alguien había querido que ella estuviera allí. Y alguien quería que ambos sobrevivieran, lo suficiente para que la historia se escribiera sola. Shizuru apretó los dientes. No, susurró al bosque. No seré la historia de nadie. En Konoha, la lluvia también caía, pero no con la misma furia. La aldea tenía muros, techos, gente que pretendía que el barro no existía. En el edificio del Hokage, sin embargo, el barro subía por las paredes en forma de reportes. Hiruzen Sarutobi sostuvo el pergamino con manos pesadas.
Lo leyó 2 veces, no porque no lo entendiera, sino porque quería encontrar una salida entre líneas. No la había. ¿Quién firmó esto?, preguntó, sin levantar la voz. El ambú frente a él no respondió con palabras. Solo dejó caer un segundo pergamino sobre la mesa. Un sello más oscuro. Un símbolo que no debería haber estado allí. Raíz. Hiruzen cerró los ojos. Su cansancio era distinto al de los soldados. Era el cansancio de un hombre que debía sostener una aldea completa mientras el mundo ardía. Danz, murmuró, como una plegaria amarga. Un golpe suave en la puerta. Un mensajero. Okage-sama. Namikaze Minato solicita audiencia urgente. Hiruzen abrió los ojos y exhaló despacio. Hazlo pasar. Minato entró empapado, con el rostro serio, sin el aire de leyenda que los jóvenes le atribuían. En sus manos llevaba un paquete sellado. Los pergaminos recuperados. Pero lo que más pesaba en él no era el paquete. Era la pregunta. Okage-sama, saludó. Necesito saber qué significa esto. Y puso el pergamino sobre la mesa. El mensaje que había recibido en el refugio. Hiruzen lo leyó, como si no quisiera leerlo. ¿Dónde está ella?, preguntó Minato. Hiruzen lo miró. Sus ojos no estaban enojados. Estaban tristes. No lo sé. Minato apretó la mandíbula. La misión era una carnada. El símbolo de advertencia era de Konoha. El señuelo sabía demasiado. Y después, esto. Objetivo prioritario a quien le pertenece esa orden. Hiruzen no respondió de inmediato. La verdad era un animal difícil. Si la soltaba, mordía. Hay operaciones internas, dijo al fin. Medidas de seguridad. La guerra. No me venda palabras, Okage-sama, interrumpió Minato, sin elevar el tono, pero con acero en la voz. Esa mujer me salvó la vida. Y ustedes quieren cazarla. Hiruzen bajó la mirada un instante. Luego la levantó con decisión. Minato, no te metas. La frase cayó pesada en la habitación. Minato se quedó quieto. Entonces es cierto, dijo. Raíz. Hiruzen no lo confirmó con un sí. Lo confirmó con silencio. Minato dio un paso hacia la mesa, más cerca de los pergaminos. ¿Por qué? Hiruzen se masajeó la sien. La guerra no daba respuestas limpias. Hay quienes creen que el clan Uchiha es un riesgo, dijo. Creen que en el frente hay demasiada información sensible. Creen que. Minato se inclinó hacia adelante. ¿Creen o quieren? Hiruzen cerró los ojos. Danz quiere control, admitió. Minato respiró hondo. Ese era el veneno. El control con excusas nobles. Dígame su nombre. Hiruzen lo miró, y por un segundo pareció realmente viejo. No lo sé con certeza, dijo. Los expedientes Anbu están fragmentados. Los nombres se cortan. Las caras se borran. Pero, he oído un alias. Minato se tensó. ¿Cuál? Shizuru Minato sintió un golpe en el pecho que no venía de ningún enemigo. Esa noche no había sido un error. Esa noche había sido una grieta en el mundo. ¿Está en peligro?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Hiruzen no pudo mentir. Sí. Minato asintió lentamente. En su mente ya había opciones. Rutas. Refugios. Sellos. Pero también había algo más peligroso. Voluntad. La encontraré, dijo Minato. Hiruzen se irguió. Minato. Okage-sama, con respeto, Minato levantó la mirada. Usted ya no controla a Danz. Pero yo sí controlo dónde aparece mi kunai. Hiruzen guardó silencio. Sabía que Minato no estaba amenazando. Estaba prometiendo. Ten cuidado, dijo el Hokage al final. Si te ven protegiendo a una Uchiha Anbu, se convertirá en política. Y la política mata más lento, pero mata igual. Minato tomó los pergaminos sellados y los aseguró. Lo sé, respondió. Por eso tengo prisa. Salió sin esperar permiso. Hiruzen se quedó solo con la lluvia y el barro subiendo por la ventana. Bajo Konoha, donde la luz era un recuerdo, Danz Shimura observaba un mapa con una calma que parecía disciplina, pero era hambre. A su alrededor, sombras enmascaradas esperaban órdenes. No Anbu. No oficialmente. Eran raíces. Sin rostro, sin pasado, sin nombre. Uno de ellos dejó un pergamino sobre la mesa. Danz lo abrió con movimientos exactos. Convoy interceptado. Namikaze recuperó pergaminos. La Anbu Uchiha escapó. Probable contacto con Namikaze. Riesgo de filtración. Alto. Danz no frunció el ceño. No elevó la voz. Solo habló como quien decide el clima. Localícenla. El agente inclinó la cabeza. Sí, Danz-sama. Danz apoyó su bastón contra el suelo y caminó alrededor del mapa, como un tiburón lento. Una Uchiha en Anbu es tolerable, dijo. Una Uchiha que se desobedece, no.
Nadie discutió. En raíz, discutir era recordar que tenías alma. Danz se detuvo frente a una marca en el mapa. La zona de extracción donde Shizuru debía haber reportado. No reportó, dijo. No, Danz-sama. El sello de comunicación fue cubierto. Ocultado. Danz sonrió apenas. Un gesto pequeño que daba miedo porque no era alegría. Era confirmación. Inteligente, murmuró. Por eso es peligrosa. Un agente se acercó y habló en voz baja. ¿Y Namikaze? Danz giró la cabeza lentamente. Su ojo visible brilló con una intención vieja. Namikaze es útil, dijo. Pero los útiles también se reemplazan si se vuelven obstáculo. El agente tragó saliva. Danz no lo miró. No lo toquen todavía. Observen. Si intenta encontrarla, seguiremos su línea. Si la rescata, la línea será más corta. El agente asintió. Danz volvió al mapa. Quiero a Shizuru viva, añadió. Viva, y en un lugar donde no pueda gritar. Los agentes no preguntaron por qué. En raíz, el por qué era un lujo. Danz se volvió hacia una pared donde colgaban pergaminos sellados con nombres tachados. Los Uchiha creen que son fuego, dijo. Yo los convertiré en herramienta. Shizuru sintió por primera vez el miedo verdadero cuando vio la torre de vigilancia de Konoha a lo lejos. No por nostalgia. No por hogar, sino porque supo que no podía entrar. Todo lo que había sido, estaba dentro de esos muros. Todo lo que podía ser, estaba afuera. El barro se pegaba en sus sandalias. La lluvia ya no era un látigo. Era un disfraz. Un velo. Y aún así, ella sentía ojos sobre la espalda, como si el bosque entero hubiera aprendido a mirar. Se escondió en una cueva pequeña, no un refugio preparado como el de Minato, sino un agujero húmedo donde el aire olía a tierra vieja. Se quitó la máscara de nuevo, y respiró como si el mundo pesara demasiado. Se miró las manos. Habían matado. Habían salvado. Habían sostenido una manta anoche. Gana la guerra, le había dicho a Minato. Pero Shizuru sabía la verdad. La guerra no se ganaba. La guerra se heredaba. La duda le picó en el estómago como una aguja. No era hambre. No era herida. Era algo más silencioso. Shizuru bajó la mirada. Había contado los días por costumbre, sin querer hacerlo. La disciplina Anbu hacía eso. Te hacía medir el tiempo para saber cuándo tu cuerpo te traicionaba. Y su cuerpo, estaba tarde. Shizuru cerró los ojos, y el mundo pareció inclinarse. No, pensó de inmediato. No ahora el recuerdo de la cueva, el calor, el silencio, el impulso humano, se le volvió peligroso. Se llevó 2 dedos al vientre, como si pudiera sentir una respuesta. No sintió nada. Y eso la asustó más. Porque sabía que aún era demasiado pronto para sentir. Pero su instinto, ese que la mantenía viva en el frente, ya estaba gritando. Si era cierto, si de verdad llevaba algo dentro, entonces ya no era solo su vida la que estaba en peligro. Era un secreto. Un arma. Un escándalo. Un futuro. Y Konoha, cuando olía futuro, no preguntaba. Tomaba. Shizuru volvió a ponerse la máscara con manos firmes, aunque por dentro temblara. No podía quedarse cerca de la aldea. No podía huir al frente. Necesitaba desaparecer, pero no como Anbu. Como nadie. Apretó el puño. Minato, susurró, sin querer. Y esa sola palabra se sintió como un error. Afuera, entre la lluvia, una rama crujió. Shizuru se congeló. No era un animal. No era el viento. Era un paso humano, demasiado controlado. Shizuru apagó su chakra, se pegó a la pared, y su mano buscó el kunai. La sombra se acercó. Y una voz, apenas audible, dijo desde la entrada de la cueva. Shizuru, Danz-sama te quiere de vuelta. El mundo se cerró. Y Shizuru entendió, por primera vez con claridad absoluta, que ya no era una soldado. Era una presa. Capítulo 3, embarazo de nadie. El primer golpe no fue un puño. Fue una palabra. Danz-sama te quiere de vuelta. Shizuru no se movió. No porque estuviera paralizada, sino porque su cuerpo estaba haciendo cálculos más rápido que su mente. La cueva era pequeña. 2 entradas. Una principal, una grieta lateral estrecha por donde apenas cabía un niño. El suelo húmedo podía traicionarla con un resbalón. La lluvia afuera tapaba sonidos, pero también borraba rastros. El agente en la entrada hablaba bajo, seguro. Eso significaba que no venía solo, o que se sabía superior. Shizuru apagó su respiración. El agente dio un paso adentro, lo suficiente para que la luz gris del exterior perfilara su máscara. No era una máscara Anbu. Era otra cosa. Lisa, sin identidad. Un rostro que pretendía no existir. Raíz. Shizuru no atacó de frente. Los de Raíz querían eso. Medir tu estilo, aprenderte, corregirte. Ella era Anbu. Su primer instinto no era ganar un combate, era desaparecer del mapa.
Dejó caer un kunai al suelo. El metal golpeó piedra. El agente bajó la mirada por reflejo. Fue lo único que necesitaba. Shizuru se lanzó a la grieta lateral como una sombra comprimida, raspando hombro y cadera, ignorando el dolor. Sintió una mano buscarla, pero solo atrapó aire. Afuera, la lluvia la recibió como un golpe frío y bendito. Corrió. Esta vez sí corrió. La selva, empapada, se abrió en túneles de ramas. Shizuru saltó sobre raíces, se colgó de un tronco para cambiar dirección, dejó que el barro le cubriera las piernas. Tras ella, el agente gritó una orden corta, inaudible en la tormenta, y entonces el bosque respondió. Pasos múltiples, sincronizados, como si el terreno hubiera aprendido a perseguir. No eran cazadores improvisados. Eran una jauría educada. Shizuru se obligó a mantener el chakra al mínimo. Nada de técnicas grandes. Nada que dejara firma. Nada que revelara debilidad. Porque ahora la debilidad era distinta. Ahora era interna. La cueva no había sido un error. Pero tampoco había sido un milagro. Había sido una grieta. Y las grietas dejan entrar cosas. Shizuru lo supo desde que el cuerpo le habló con pequeñas traiciones. El cansancio que no se iba con sueño, el sabor metálico en la boca, el mareo leve al levantarse demasiado rápido. Señales pequeñas, invisibles para cualquiera, excepto para alguien entrenado para leer cuerpos como mapas. Lo había negado 2 veces. Una por disciplina. Otra por miedo. La tercera vez, cuando una punzada le atravesó el vientre al caer de una rama, ya no pudo. Se detuvo en un claro, bajo un árbol enorme que parecía un templo. Apoyó la espalda en la corteza y cerró los ojos. No tenía tiempo para dudas. Sacó una pequeña caja sellada del chaleco. No era medicina estándar. Era un kit que solo los agentes de alto rango usaban en misiones largas. Tiras de papel tratadas con chakra médico, capaces de detectar cambios hormonales básicos. Un truco de campo, no un diagnóstico perfecto, pero suficiente para saber si estabas condenado. Shizuru mordió el pulgar, dejó caer una gota de sangre sobre la tira, y canalizó un hilo de chakra. El papel se oscureció. Luego, con una lentitud cruel, apareció una segunda marca. Confirmación. Shizuru no respiró. El bosque siguió siendo bosque. La lluvia siguió siendo lluvia. Pero el mundo, dentro de ella, cambió de peso. No, susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. No era vergüenza. No era moral. Era supervivencia. Porque no estaba embarazada de un hombre. Estaba embarazada de un hombre. Minato Namikaze. Si Raíz lo descubría, el bebé no sería niño. Sería proyecto. Sería pieza. Sería cadena. Y si lo descubrían los Uchiha, sería política. Sería presión. Sería tragedia. En guerra, los clanes no abrazan. Los clanes reclaman. Shizuru apretó la tira hasta arrugarla y la guardó como si escondiera un crimen. La lluvia empezó a aflojar apenas. Eso era malo. Menos ruido. Más oído enemigo. Shizuru se puso de pie. El cuerpo le protestó. No por debilidad física, sino por la verdad nueva que debía cargar. Si me atrapan, ya no es solo mi vida. Ese pensamiento la volvió peligrosa de una forma distinta. Ya no podía darse el lujo de jugar limpio. El refugio más cercano no era Ambu. Era civil. Había una vieja red de lugares donde la guerra no llegaba por orgullo o por olvido. Talleres abandonados, chozas de cazadores, almacenes de arroz. Sitios sin valor estratégico. Lo único valioso allí era que nadie miraba. Shizuru llegó al borde de un pueblo pequeño antes del atardecer. No era Konoha. Era un asentamiento fronterizo, de esos que cambian de dueño según quien gane la semana. Casas de madera, humo de fogones, niños descalzos jugando entre charcos. La vida, absurda, seguía. Shizuru se cubrió con una capa robada de un tendedero y caminó como una viajera cansada. Sin máscara. Sin chakra visible. Sin orgullo. En la esquina de un mercado, una mujer mayor vendía hierbas secas y vendajes. Su cara tenía el tipo de dureza que no viene de pelear, sino de sobrevivir siempre al lado de los que pelean. Shizuru se acercó con cuidado. Necesito algo para el mareo, dijo, voz baja, neutra. La mujer la miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron 1 milímetro más en las manos. Demasiado limpias para una viajera común, demasiado firmes para una campesina. El mareo tiene muchas causas, respondió la mujer, sin sonreír. ¿Cuál es la tuya? Shizuru no contestó. Pero su silencio era respuesta. La mujer suspiró y señaló con la cabeza hacia una puerta trasera. Entra. Rápido. Shizuru la siguió. Dentro, el olor a hierbas era fuerte. La mujer cerró con tranca y puso una tetera al fuego, como si el ritual pudiera esconder la gravedad. No tengo tiempo, dijo Shizuru.
Entonces no lo desperdicies, replicó la mujer. Si vienes a mí, es porque ya sabes. Shizuru apretó la mandíbula. La palabra embarazo pesaba demasiado, como una bala en la lengua. La mujer no la obligó. Solo abrió un cajón y sacó un pequeño frasco y un segundo papel tratado. Muerde aquí, dijo, y le mostró una aguja fina. Shizuru obedeció sin protestar. La sangre cayó. El papel reaccionó. 2 marcas. Sin duda. La mujer asintió, lenta. ¿Cuántas semanas? Pocas, dijo Shizuru. Muy pocas. La mujer la observó un instante, y su voz bajó. ¿Shinobi? Shizuru no respondió. La mujer no insistió. En la frontera, preguntar demasiado era morir temprano. Escucha, dijo la mujer. Si estás huyendo de hombres con recursos, no te quedes cerca de caminos. No te quedes cerca de aldeas. Y no te quedes cerca de tus recuerdos. Shizuru sintió un pinchazo en el pecho. Minato. La noche en la cueva. Dime que sigues aquí mañana, no le había dicho él. No era ese tipo de hombre. Él no pedía promesas. Él hacía planes. Y ese era el problema. Minato planearía buscarla. Necesito desaparecer, dijo Shizuru. La mujer la miró fijo. Desaparecer no existe. Solo existe escoger quién te encuentra primero. Shizuru tragó saliva. Entonces, tengo que escoger bien. La mujer metió la mano en un saco de hierbas y sacó 2 cosas. Un paquete de vendajes y un amuleto de madera con un kanji de protección. Tómalo, dijo. No detiene kunai. Pero detiene pánico. Y a veces eso salva más. Shizuru lo tomó. ¿Por qué me ayudas? Preguntó, desconfiada. La mujer sonrió apenas. Una sonrisa que no era feliz, era vieja. Porque yo fui tú, dijo. Y porque nadie ayuda a las sombras, hasta que una sombra trae vida. Shizuru guardó las cosas y se levantó. Gracias. La mujer la detuvo con una mano en el brazo. Si te persiguen, deja un rastro falso, susurró. Haz que crean que vuelves a Konoha. Que te refugias con los tuyos. Que buscas un clan. Shizuru entendió al instante. Raíz esperaría que ella corriera hacia casa. Hacia el apellido. Hacia la bandera. Yo no tengo casa, murmuró Shizuru. Entonces construye una, dijo la mujer. Lejos. Minato no durmió. En su mente, Shizuru no era una mujer. Era una variable. Un riesgo. Un punto que podía explotar Konoha desde adentro si Danz lo manejaba mal. Y Minato no toleraba que otros jugaran con variables humanas. Pero cuando recordaba su rostro sin máscara, la cicatriz pequeña, el cansancio en los ojos, esa parte de él, la parte que todavía podía ser joven, la veía como algo más simple. Alguien que no merecía convertirse en objetivo. Minato salió de la oficina del Hokage con una ruta marcada en la cabeza. No podía mover fuerzas. No podía pedir apoyo. No podía hacer ruido. Si lo hacía, Raíz lo usaría como prueba de colaboración Uchiha. Así que hizo lo único que un hombre como él podía hacer. Moverse antes que el rumor. Colocó 3 kunai en puntos estratégicos de la frontera, marcas de retorno, y se deslizó por el bosque con velocidad controlada. Cada tanto, se detenía, tocaba la tierra, buscaba residuos de chakra, nada. Shizuru era buena. Muy buena. Una ráfaga de viento le trajo un olor a humo y hierbas. Minato frunció el ceño y aceleró. No porque creyera encontrarla, sino porque la intuición era lo único que le quedaba cuando la política le cerraba las puertas. Raíz, en cambio, no tenía intuición. Tenía método. 5 agentes rodearon el pueblo fronterizo al anochecer. No entraron como soldados. Entraron como compradores, viajeros, sombras. Se repartieron por calles, escucharon conversaciones, observaron manos, midieron respiraciones. Uno encontró el tendedero donde faltaba una capa. Otro vio barro extraño en un umbral. Barro de bosque profundo, no de camino. El tercero olió a hierbas en la ropa de un niño que había rozado una capa ajena. En menos de una hora, tenían el patrón. No el nombre. El patrón era suficiente. Está aquí, murmuró el líder, con voz que no temblaba. 2 agentes se deslizaron hacia la tienda de hierbas. La mujer mayor sintió el peligro antes de verlos. No era chakra, era experiencia. Cerró la puerta, apagó la lámpara, y escondió los papeles tratados en el fondo de una olla. Cuando los agentes entraron, la mujer no gritó. Solo levantó las manos. Buscamos a una mujer, dijo el líder. Peligrosa. Con máscara. La mujer tragó saliva y mintió con la mejor arma del civil. La verdad a medias. Aquí solo vendo hierbas. El líder se acercó, y sus ojos recorrieron el lugar como cuchillos. ¿Hueles a sangre?, dijo. La mujer no bajó la mirada. Todos huelen a sangre en guerra. El líder la observó un segundo más.
Luego sacó un pergamino y lo abrió. No era una orden normal. Era un sello de autoridad interna. Y al verlo, la mujer supo que no estaba tratando con simples shinobi. Danz-sama no es paciente, dijo el líder. Si mientes, mueres. Si ayudas, quizás solo pierdas un dedo. La mujer sintió el frío en la columna, pero no habló. Entonces el líder añadió, como quien lanza un anzuelo. La Uchiha está embarazada. El mundo se detuvo un instante. La mujer parpadeó. Fue mínimo. Pero un hombre de raíz vivía de mínimos. El líder sonrió apenas. Gracias, susurró. Y se giró para salir. La mujer se movió por reflejo, como si fuera a detenerlo. El líder ni siquiera la miró. Si corres a avisarle, te seguimos, dijo. Si no corres, mueres igual. La mujer se quedó quieta, respirando como si tragara vidrio. Cuando la puerta se cerró, ella soltó el aire. Y corrió. No por Shizuru. Por lo que Shizuru cargaba. Shizuru ya se había ido. No por suerte. Por disciplina. Había dejado el pueblo antes de que el sol terminara de caer, siguiendo el consejo. Construir un rastro falso. Dejó marcas que apuntaban hacia Konoha. Señales pequeñas. Un corte en un árbol con el patrón del clan Uchiha, una huella deliberada en un charco, un hilo de chakra residual en una roca. Mentiras diseñadas para hombres que creían entenderla. Pero ella no iba a Konoha. Iba hacia un lugar que incluso Raíz evitaba. Un corredor de montaña entre territorios disputados, lleno de bestias, bandidos y campos minados antiguos. Nadie lo usaba ya. Por eso era perfecto. A medida que subía, el aire se hacía más frío. La lluvia se volvió llovizna. El mundo se volvió más silencioso. Y ahí, en ese silencio, Shizuru sintió un segundo miedo. No el de ser atrapada, sino el de estar sola con un futuro que aún no tenía rostro. Se detuvo en una cornisa y miró el valle abajo. Konoha era solo un punto distante. El frente, un rumor. Apoyó una mano en el vientre, sin esperar sentir nada, y susurró, no como Ambu, sino como mujer. No te dejaré ser de nadie. El viento respondió con un silbido. Entonces, desde abajo, un chakra familiar tocó el aire como un relámpago apagado. Minato. Shizuru se tensó. No porque le temiera. Porque si él la encontraba, Raíz también podía. Por favor, pensó, sin querer. Por favor, no. Un kunai apareció clavado en una roca cercana, como si el metal hubiera nacido allí. Una marca. Iraisin. Minato podía aparecer en cualquier instante. Shizuru miró el kunai, y por primera vez sintió rabia. No contra él. Contra el destino. Contra la aldea. Contra su propio cuerpo. Tomó el kunai entre los dedos y lo sostuvo unos segundos. Era un símbolo de algo que ella no podía permitirse. Ser encontrada por alguien que le importara. Shizuru no lo tiró. No lo rompió. Solo lo envolvió en un sello de aislamiento y lo enterró bajo piedras, como quien entierra un pecado. Luego siguió caminando, más rápido, hacia el corredor imposible. Detrás de ella, en el valle, una rama crujió. Y una voz que no era de Minato, fría como tinta, murmuró entre los árboles. Cambió de ruta. Confirmen. La presa sube. Shizuru apretó los dientes y aceleró. La noche caía. Y el mundo ya había decidido que ese embarazo no tendría dueño. Solo cazadores. Capítulo 4, Cacería. La montaña no perdona a los que dudan. Shizuru subía por el corredor imposible con la respiración medida, como si cada bocanada fuese un secreto que no debía escapar. El terreno era malo. Roca húmeda, musgo traicionero, barro que se pegaba a los tobillos. Pero lo peor no era el suelo. Lo peor era el silencio. El silencio en guerra siempre significaba una cosa. Alguien estaba escuchando mejor que tú. Se detuvo detrás de una piedra enorme, tan negra que parecía absorbida por la noche. Cerró los ojos y dejó que su percepción recorriera el aire. Nada. Ni un latido de chakra. Ni un paso. Ni un insecto alterado. Era falso. Shizuru conocía ese tipo de vacío. No era ausencia. Era disciplina enemiga. Raíz estaba cerca. Apretó el amuleto de madera que la herbolaria le había dado. No detiene kunai. Detiene pánico y ella lo necesitaba. Porque su instinto le gritaba que ya no la estaban persiguiendo como a una niña. La estaban cazando como a una incubadora con patas. El primer ataque fue elegante. Un kunai silbó desde un ángulo imposible y se clavó justo al lado de su oreja, en la piedra. No para matarla. Para obligarla a moverse. Shizuru se lanzó hacia atrás en el mismo instante, rodó sobre barro y sacó un segundo kunai. Luego, sin mirar, arrojó un tercero a la oscuridad. Clink. Metal chocó con metal. Intercepción. Así que sí, estaban ahí. 3 sombras surgieron de la lluvia como si la lluvia las hubiera parido. No tenían máscara Ambu. Tenían máscaras lisas, sin identidad.
Raíz. 2 venían por los flancos, 1 al frente. Triángulo. Cierre. Shizuru no habló. Hablar era regalar aire. Aire era tiempo. Y tiempo era lo único que le querían quitar. El agente del frente dio un paso lento, como si estuviera entrando a una sala limpia. No tiene salida, Shizuru, dijo con voz baja. Danzama quiere respuestas, no tu sangre. Shizuru respondió con un kunai. No al cuello. A la muñeca. El agente lo bloqueó, pero el bloqueo lo obligó a bajar el codo, y en ese milímetro Shizuru ya estaba detrás, su rodilla en la espalda, su hoja rozando la garganta. No digas mi nombre, susurró, fría. No te lo has ganado. El agente se dejó caer hacia adelante, como si fuera a desplomarse. Trampa. Shizuru soltó y saltó atrás, justo cuando una cuerda con sello explosivo azotó donde su cuello había estado. Los 2 agentes laterales entraron al mismo tiempo. Uno con tant, otro con un sello de paralización en papel. Shizuru giró, desvió el tant, y el papel casi la toca, casi. Ella sintió el roce de chakra en la manga y el impulso de náusea le subió como un rayo. Por un instante el mundo se inclinó. Control, se ordenó. Aguantó. Tragó el mareo. Usó el mareo como combustible. Agarró el brazo del agente del sello, lo giró, y lo estampó contra la roca. El papel se activó, sobre su propio pecho. El agente quedó rígido, ojos abiertos, sin poder respirar bien. Shizuru le clavó el kunai en el hombro, lo suficiente para anclarlo, no para matarlo. El tercero intentó cortar la cuerda explosiva para relanzarla. Shizuru le pateó el codo con precisión. El tant se le cayó. Pero entonces, el agente del frente, el que había hablado, sacó un pequeño tubo y sopló. Un dardo. Shizuru lo vio tarde. Apenas una línea oscura atravesando la lluvia. Se apartó, pero el dardo le rozó la piel del costado, bajo las costillas. No dolió al inicio. Eso fue lo peor. Los venenos que no duelen son los que te apagan por dentro. Shizuru se obligó a no tocar la herida. No debía oler el veneno. No debía darle esa victoria al miedo. Tranquila, dijo el agente del frente, como si fuera compasivo. Te vas a dormir. Y cuando despiertes, ya no tendrás que correr. Shizuru sonrió con la boca, no con los ojos. Yo nunca duermo, susurró. Y usó genjutsu. No un genjutsu bonito. No ilusiones grandiosas. Un genjutsu sucio de ambú. Alteración del ritmo. Les cambió la percepción del tiempo por 2 latidos. 2 latidos donde creyeron que ella estaba a la derecha, cuando estaba a la izquierda. En esos 2 latidos, Shizuru corrió hacia el borde del acantilado. Los agentes reaccionaron tarde. No saltes. Gritó uno. Shizuru no iba a saltar. No era suicidio. Era cálculo. Clavó un kunai en una grieta, canalizó chakra en el metal, y lo convirtió en ancla. Luego, con una cuerda, se lanzó al vacío como una araña. La lluvia la golpeó en la cara. El acantilado era una pared de roca resbalosa. Abajo, el valle era sombra. Los agentes llegaron al borde, vieron la cuerda, y uno intentó cortar el ancla con una técnica de viento. Shizuru sintió la vibración. La cuerda se tensó. Un segundo de pánico le mordió el pecho. Pensó en el papel con 2 marcas. Y solo entonces sintió el veneno. No era sueño. Era un apagón lento en los músculos, como si le estuvieran robando la electricidad. Le temblaron las piernas. Le temblaron las manos. Se apoyó contra la pared del túnel y respiró con calma forzada. No, ahora no, susurró, apretando los dientes. Sacó un pequeño paquete de hierbas y una pastilla amarga que la herbolaria le había dado. No era antídoto. Era resistencia. Algo para comprar minutos. La masticó. La amargura le subió al cerebro. Se le aguaron los ojos. Bien. Eso significaba que el cuerpo aún respondía. Siguió avanzando, a ciegas, guiándose por el aire más frío que salía del otro lado del túnel. Salida. Atrás, escuchó los pasos. No muchos. Uno solo. Ligero. Seguro. Uno de raíz había decidido ensuciarse. Shizuru aceleró, pero el veneno le arrancó un tropiezo. Su rodilla golpeó roca. El dolor se disparó. Y entonces lo vio. La salida del túnel, una boca estrecha hacia una ladera con pinos. Noche abierta. Shizuru salió, y se encontró con el agente de raíz esperándola, como si hubiera leído su ruta desde antes de que naciera. Alto. Delgadísimo. Máscara lisa. En la mano, un sello negro sobre papel. Te dejo una opción, dijo. Vienes conmigo y sobrevives. Corres y mueres aquí. Shizuru levantó el kunai, la mano temblando no por miedo, sino por veneno. No tienes autoridad, escupió. El agente levantó el papel como si fuera un contrato. Yo soy la autoridad. Shizuru se lanzó.
No para ganar. Para abrir camino. El agente esquivó, rápido, y el sello rozó el hombro de Shizuru. Un toque mínimo. Como una palmada. Shizuru sintió un frío que no venía del aire. Un sello de rastreo. Lo entendió en el instante. Aunque escapara, ya estaba marcada. La rabia le dio fuerza. Shizuru clavó el kunai en el antebrazo del agente. Él no gritó. Ella giró y lo derribó, usando su propio cuerpo como palanca. Luego, con la otra mano, sacó un segundo papel sello y lo pegó sobre la máscara del agente. Un sello de cegamiento sensorial. El agente se tambaleó, tocándose la cara, como si la oscuridad lo hubiera mordido. Shizuru no lo remató. No por compasión. Por tiempo. Se alejó cojeando, respiración rota, sabiendo que su cuerpo se apagaba y que ahora, aunque corriera, la aldea entera podía oler su rastro. Minato llegó a la cornisa del corredor minutos después. Minutos. En guerra, un minuto era un funeral. Vio los restos de la pelea. Un kunai clavado en piedra, una cuerda rota, marcas de sangre mezcladas con lluvia, y el rastro sutil de chakra que se disipaba rápido. Se agachó, tocó la roca, y sintió el eco. Una firma de chakra comprimida, controlada, desesperada. Shizuru. Minato apretó los dientes. Te alcanzaron. No vio a Shizuru. Vio algo peor. Vio la precisión del enemigo. La limpieza del combate. El estilo de raíz. La ausencia de caos. Y entonces, como si el mundo quisiera confirmarlo, encontró un pedazo de papel negro pegado a una piedra, cortado por la mitad. Un sello de rastreo de raíz. Minato lo reconoció sin necesidad de verlo antes. Porque un hombre como él aprende a reconocer venenos por el olor del miedo que dejan. Minato se levantó y miró el valle oscuro. Okage-sama, murmuró, y su voz se volvió hielo. Esto ya no es una operación. Esto es una cacería. Saltó. No como el destello amarillo de las historias. No con luces y orgullo. Saltó como un hombre que había tomado una decisión. Shizuru llegó a un claro más adelante, con el cuerpo pesado y la visión un poco borrosa. La lluvia ya era bruma. El mundo se volvía silencioso. Demasiado silencioso. Se arrodilló detrás de un tronco caído, sacó una venda y apretó el costado donde el dardo la había rozado. La sangre era poca. El veneno era mucho. Sintió un latido diferente en su vientre. No un movimiento real. Un imaginario. Un recordatorio. No te dejaré, susurró, y su voz se quebró por primera vez. El amuleto de madera se le escapó de los dedos y cayó al barro. Shizuru lo recogió, temblando. No podía volver a Konoha. No podía quedarse en la frontera. No podía permitir que Raíz la llevara a un cuarto sin ventanas. Solo tenía una opción. Borrar su nombre del mundo y esconder el futuro en un lugar donde nadie lo buscara. Shizuru levantó la mirada hacia las montañas, hacia la oscuridad más profunda. Y entonces sintió el sello en su hombro, pulsar. Alguien lo estaba leyendo. Alguien la estaba acercando como un anzuelo. Shizuru apretó el kunai, y el cansancio se convirtió en furia. Que vengan, susurró. Pero que paguen. A lo lejos, en la bruma, una silueta en máscara lisa apareció entre los árboles. Luego otra. Luego otra. Y Shizuru entendió que el capítulo de correr estaba terminando. Ahora tocaba el capítulo de sangrar. Capítulo 5, sello de humo. El capítulo de sangrar empezó sin ceremonia. Las siluetas de Raíz no se apuraron. No corrieron como bandidos. Avanzaron como una idea inevitable. Cerrando ángulos, cortando salidas, midiendo el ritmo de la presa. La lluvia se había vuelto bruma. El bosque, un pasillo estrecho. El aire, una mano en la garganta. Shizuru respiró hondo. El veneno seguía dentro, apagándole los músculos, pero la adrenalina lo empujaba a un segundo plano. Cuando la vida se convierte en un punto, el cuerpo aprende a mentirle al dolor. Ella no tenía que ganar. Tenía que comprar tiempo. Tiempo para llegar al siguiente punto del mapa, el único lugar donde podía hacer lo que nadie esperaba. Desaparecer del mundo, pero dejar algo vivo. La primera sombra atacó desde la izquierda con un taunt corto y seco, buscando arteria. La segunda se quedó atrás con sellos preparados. La tercera no se mostró. Era el seguro, el que remataba. Shizuru se movió con economía brutal. Kunai, giro de muñeca, codo, rodilla. No era danza. Era carpintería. Cortar lo necesario. Nada más. Le abrió el antebrazo al del Tant y lo dejó caer con una patada al esternón. El cuerpo rodó por barro como un saco. El segundo lanzó un sello de inmovilización como una hoja de papel y Shizuru lo cortó en el aire. La tinta se deshizo en líneas muertas. Entonces sintió el cuarto. Un paso detrás. Demasiado tarde para esquivar, pero no para decidir. Shizuru se dejó caer hacia adelante, rodó, y la hoja pasó sobre su nuca. El agente falló por 1 milímetro.
Un milímetro que Shizuru cobró con un kunai en la pierna, anclándolo al suelo. El agente no gritó. Los de raíz casi nunca gritaban. Les habían arrancado el hábito junto con el nombre. No te desgastes, dijo una voz, desde la bruma. Estás marcada. Aunque mates a 10, te encontraremos. Shizuru levantó la mirada. El que hablaba era el líder. Máscara lisa, postura impecable, chakra apretado como acero. No necesito matar a 10, respondió ella, y su voz sonó sorprendentemente tranquila. Solo necesito que me persigas como un perro. El líder inclinó la cabeza, confundido un instante. Shizuru lanzó una bomba de humo. La nube explotó, espesa, aceitosa, mezclándose con la bruma. Pero no era humo común. El humo tenía tinta. Finjutsu. Una nube sellada que absorbía rastros de chakra durante unos segundos y los vomitaba en direcciones falsas. Un truco sucio, caro, reservado para misiones de extracción. Shizuru corrió dentro del humo como si caminara dentro de un sueño. A cada paso, su chakra se deshilachaba en microrrastros que se pegaban a hojas, piedras, agua, creando espejismos. Raíz entró al humo y se dividió. Shizuru sonrió sin alegría. Eso era lo que quería. Separarlos. Afuera del humo, el bosque volvió a ser bosque. Shizuru saltó una zanja, cayó de rodillas por el veneno, se obligó a levantarse. El sello de rastreo en su hombro pulsaba como un corazón ajeno. La estaban leyendo. No importaba. Porque ya no estaba huyendo para salvarse. Estaba huyendo para decidir cómo morir. Pasaron días que no fueron días, sino una línea larga de supervivencia. Shizuru cambió de ropa 3 veces, robando en graneros, dejando monedas donde podía, porque incluso en fuga tenía una regla vieja. No dejar odio innecesario. Cruzó ríos caminando contracorriente para borrar olor. Se cubrió con barro hasta parecer estatua. Durmió dentro de troncos huecos. Comió raíces. Bebió agua que sabía a hierro. Y cada noche, cuando el mundo se apagaba, el cuerpo le recordaba la verdad con un peso creciente en el vientre. Las semanas avanzaron sin permiso. La guerra también. En algún punto, las noticias dejaron de ser importantes. Los frentes cambiaban de nombre. Los muertos se acumulaban igual. Lo único constante era la persecución. Ese hilo invisible que Raíz tensaba a distancia, con el sello en su hombro como ancla. Shizuru intentó arrancárselo 2 veces. No se podía. No era un papel. Era tinta bajo piel, sellada en capas. Si lo intentaba romper, se rompía ella. Así que aprendió a convivir con el latido ajeno. Aprendió a moverse en patrones que confundieran a los lectores del sello. Saltos repentinos, detenciones largas, cambios de dirección que no tenían lógica, porque la lógica era lo que el enemigo comía. A veces, sentía otro chakra en el horizonte, como una chispa amarilla apagada. Minato buscándola. Y esa idea era un alivio, y un peligro. Porque si él llegaba, Raíz también llegaría. Shizuru empezó a dejar señales falsas para él también. No por crueldad, sino por amor salvaje. Protegerlo de verla morir. En la frontera de un país menor, encontró un lugar donde nadie miraba. Un santuario viejo, derrumbado, dedicado a un dios que ya nadie recordaba. Estaba cubierto por enredaderas y musgo. El techo se había caído. Solo quedaba una pared en pie y una estatua sin rostro. Allí, Shizuru se quedó. No por seguridad. Por estrategia. Era un lugar sin valor militar, sin rutas comerciales, sin razón para existir. Un hueco en el mapa. Exactamente lo que necesitaba para lo inevitable. El parto no fue dramático. Fue cruel. Fue largo. Fue solitario. Shizuru apretó los dientes hasta sangrar. No hubo gritos, porque los gritos son faros. Solo hubo respiración contenida y manos firmes. Era ambú hasta para sufrir. Cuando el niño nació, el mundo no cambió con música. Cambió con silencio. Naruto no lloró al instante. Solo abrió los ojos, demasiado grandes, demasiado despiertos, como si hubiera nacido recordando algo. Shizuru lo sostuvo contra su pecho con manos temblorosas, no por debilidad, sino por incredulidad. No debiste existir, susurró. El bebé emitió un sonido pequeño, como protesta. Shizuru rió, una risa rota, y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tú, dijo, buscando un nombre. Naruto. No porque la palabra fuera bonita. Porque era un nombre simple, sin clan, sin cadena. Un nombre que no gritaba ama. Un nombre que podía esconderse. Shizuru envolvió al bebé con vendajes limpios, lo acomodó en un pequeño nido de mantas y se obligó a pensar. Ahora venía la parte que le daba más miedo que la persecución. El futuro. No podía volver Konoha con el niño. Sería capturada antes de tocar el portón. No podía acudir al clan Uchiha.
Si existía alguien que quisiera usar al niño como bandera, serían ellos, o los que temían a los Uchiha. No podía pedir ayuda civil. Nadie podía cargar con esto. Y entonces, como si el mundo le respondiera al pensamiento, el sello de su hombro pulsó. Más fuerte. Más cerca. Raíz la había encontrado. Shizuru cerró los ojos un segundo. ¿Ya? Susurró. Bien. Llegó el final. Esa noche, el santuario olía a lluvia vieja y sangre seca. Shizuru preparó el suelo como si fuera una misión. Dibujó un círculo con tinta negra mezclada con ceniza. Colocó 4 kunai en los puntos cardinales. En el centro, dejó al bebé, envuelto, respirando pequeño. Luego, con manos firmes, empezó a escribir sellos sobre papel. No eran sellos complejos como los de los grandes clanes. Eran sellos de campo, improvisados, ensamblados con conocimiento ambú, con desesperación y con una idea simple. El humo tapa vista. El humo tapa olor. El humo tapa chakra. Si lograba envolver al bebé en un sello de humo, su existencia quedaría difusa para sensores. No invisible, pero sí borrosa. Lo bastante borrosa para que el primer cazador no viera un premio. Lo bastante borrosa para que el destino cambiara de manos. Shizuru sabía que no podía mantener el sello para siempre. Pero sí podía mantenerlo, lo suficiente. Suficiente para que alguien que no fuera Raíz lo encontrara primero. Suficiente para que el niño tuviera una oportunidad. Afuera, los pasos llegaron como un ritual. 3. 4. 6. La bruma se separó y las máscaras lisas aparecieron entre árboles. Llegamos, dijo la voz del líder. Shizuru no se giró. Siguió escribiendo. Tarde, respondió. El líder avanzó un paso. Sus ojos, detrás de la máscara, se clavaron en el círculo. ¿Qué es eso? Shizuru sonrió sin alegría. Mi salida. Un agente intentó moverse hacia el centro, pero Shizuru levantó la mano y el suelo explotó en un chasquido de sello. No fuego. No sangre. Un golpe de presión que lo lanzó hacia atrás como si el aire lo odiara. El líder se detuvo. ¿Dónde está el niño? Preguntó, y por primera vez su voz mostró urgencia. Shizuru inclinó la cabeza. ¿Qué niño? Mentira. Delgada. Pero era una mentira con truco. El humo sellado ya estaba activándose en micropartículas, volviendo el centro del círculo borroso incluso para ojos entrenados. El bebé seguía ahí, claro, pero el chakra alrededor se volvía confuso, como si fuera parte del santuario. Raíz se movió con más agresividad. 2 agentes atacaron al mismo tiempo. Shizuru los recibió como un muro. Kunai en garganta, sin cortar, patada a rodilla, para romper, sello explosivo mínimo, para cegar. Ella peleaba con el cuerpo, pero también con el tiempo. Cada segundo que resistía, el sello se consolidaba. El líder se dio cuenta. Rompan el círculo. Ordenó. Un agente lanzó una técnica de viento. La tinta del círculo se levantó en remolino, parte se borró. Shizuru sintió un dolor en el pecho como si le arrancaran un órgano. El sello se debilitaba. No podía dejar que lo rompieran. Shizuru corrió hacia el círculo y se plantó delante, espalda al bebé. No, dijo, simple. No puedes detenernos, respondió el líder. Shizuru lo miró. Por primera vez en meses, dejó que su voz tuviera verdad completa. No quiero detenerte. Quiero retrasarte. El líder frunció el ceño detrás de la máscara. ¿Por qué? Shizuru respiró hondo. Porque hay cosas que no te pertenecen. El líder avanzó. Danz-sama decidirá eso. Shizuru apretó el amuleto de madera. Danz no decide sobre la vida, susurró. Solo decide sobre cadáveres. Y entonces, Shizuru activó el sello final. No fue una explosión. Fue niebla. El círculo expulsó una nube espesa, blanca, con tinta, que llenó el santuario en un segundo. El humo se pegó a la piel, a la ropa, a las piedras. Se metió en la nariz. Se metió en los ojos. Los agentes tosieron. No por veneno. Por confusión. El chakra del bebé se hundió dentro del humo sellado, como si lo envolvieran mantas invisibles. Shizuru dio un paso atrás, y la nube se cerró alrededor del centro como un capullo. Ahora, si alguien miraba, vería piedra, barro, ruina. No un niño. El líder gritó una orden, furioso. Pero Shizuru ya estaba en movimiento. Corrió hacia el borde del santuario, llevó a los agentes a perseguirla, alejándolos del centro. Los obligó a pelear lejos del humo. Uno la cortó en el hombro. Ella no gritó. Otro la golpeó en el costado. Ella no cayó. Cada segundo era vida para Naruto. Y entonces, el cuerpo le falló. No por el golpe. Por la suma. La persecución, el parto, la sangre, la falta de sueño, todo cobró su deuda de golpe. Shizuru tropezó. El líder apareció frente a ella como si se materializara. Se acabó, dijo. Shizuru levantó el kunai, pero su mano tembló.
El líder la golpeó en el cuello con el borde de la mano. No para matarla. Para apagarla. Shizuru cayó de rodillas. El mundo se volvió lento. El líder se agachó. ¿Dónde está? Susurró. Shizuru levantó la mirada, y en sus ojos no había odio. Había triunfo. No lo verás, dijo, y escupió sangre. El líder levantó el brazo para dar el golpe final. Y en ese instante, en el aire de la noche, un chakra amarillo tocó el borde del santuario como un relámpago que llega tarde. Un kunai apareció clavado en piedra, vibrando. Iraisin. Minato. Shizuru sonrió por primera vez de verdad. No porque se salvara. Porque el mundo estaba a punto de partirse en dos. Y porque el humo, ya había hecho su trabajo. Capítulo 6, llegaste tarde, Minato. La lluvia había cambiado de idioma. Ya no golpeaba como amenaza. Golpeaba como una despedida larga, insistente, que se niega a terminar. El santuario, visto desde lejos, parecía una ruina cualquiera. Madera rota, piedra vieja, musgo devorándolo todo. Una mancha en el mapa. Un lugar sin valor. Pero Minato Namikaze sintió, desde el primer paso, que aquel lugar valía demasiado. Porque el aire estaba limpio. No limpio de barro ni de sangre. Limpio de chakra. Cuando un sitio donde hubo combate no tiene chakra residual, es porque alguien lo borró a propósito. Y en el mundo shinobi, borrar a propósito nunca es inocente. Minato apareció a 20 metros del santuario, sin destello. Como si el Iraisin también supiera que aquí no debía presumir. Su mirada recorrió el terreno con rapidez brutal. Huellas, cortes en árboles, manchas oscuras en el suelo, una piedra partida por presión de sello. Todo era evidencia, y todo estaba incompleto. Llegué tarde. El pensamiento no fue dramático. Fue una constatación fría. Como leer un informe de misión escrito con sangre. Minato avanzó con pasos medidos, sin correr, porque correr era un acto desesperado. Y la desesperación hace ruido. Entró al santuario. El techo caído dejaba pasar el cielo, una ventana rota hacia la noche gris. El suelo estaba removido, como si la tierra hubiera sido arañada por manos y sellos. Había un círculo de tinta en parte borrado, líneas negras mezcladas con ceniza, un finjutsu improvisado, inteligente, desesperado. Humo, pensó Minato al ver los patrones. Sello de humo, una técnica para ocultar, no para atacar. Minato tragó saliva. Shizuru, susurró, y el nombre se le quedó pegado en la garganta. Encontró la primera prueba humana al lado de una columna caída. Un amuleto de madera, sucio de barro. Minato lo tomó con 2 dedos, como si fuera frágil. Lo reconoció por instinto. No era un objeto de guerra. Era un objeto de alguien que quería seguir siendo persona. Lo guardó en el bolsillo, con un cuidado que parecía absurdo para un hombre que mata con precisión quirúrgica. Entonces la vio. Un poco más adelante, cerca de la pared medio en pie, Shizuru yacía de lado. El cuerpo estaba limpio en parte, como si alguien hubiera intentado borrar el desastre. Pero la sangre era evidente donde el mundo no pudo ocultarla. En el borde de su boca, en su cuello, en el suelo bajo su torso. No estaba destrozada. Eso era lo peor. La habían matado con orden. Un corte exacto en la arteria, una forma de ejecución silenciosa. Una muerte sin gritos. Una muerte eficiente. Raíz. Minato se arrodilló a su lado. Su mano se extendió por reflejo hacia el pulso. No lo encontró. Buscó en el cuello. Nada. La piel estaba fría de una forma que el cuerpo humano no debería aprender. Minato se quedó quieto, la mano suspendida, como si su cuerpo tardara en aceptar lo que su mente ya sabía. La lluvia se coló por el techo roto y cayó sobre el rostro de Shizuru. La gota resbaló por su mejilla como una lágrima falsa. Minato apretó los dientes. Lo hiciste, susurró, voz quebrada apenas. Lo imposible, y aún así. No terminó la frase. Porque no había palabras dignas para terminarla. Sus ojos bajaron al hombro de Shizuru. Allí, bajo la ropa rasgada, se veía el sello de rastreo. Tinta bajo la piel, un símbolo que latía incluso en la muerte como un insulto. Minato sintió una rabia tan pura que por un segundo le nubló la visión. Te siguieron, te cazaron. Te usaron. Minato se levantó de golpe, como si el suelo lo quemara, y giró la mirada hacia el centro del santuario. Buscó. No un cuerpo. No un enemigo. Buscó, el vacío donde debería estar el bebé. El círculo de tinta en el suelo seguía allí, medio borrado. Había marcas de cunas improvisadas, pedazos de vendaje, una mancha pequeña de leche seca en una tela vieja. Señales de vida reciente, diminutas, desesperadas. Pero no había niño. Minato sintió un frío distinto en el estómago. No era tristeza. Era terror. Un bebé no desaparece en guerra. Un bebé es tomado. Minato se obligó a respirar. Respiración Anbu.
Respiración de quien sabe que el pánico te hace perder tiempo y el tiempo mata más que un kunai. Revisó el lugar con método. El perímetro, las entradas, los rastros de pisadas. Había huellas múltiples, pero todas borradas en dirección contraria. Era como si alguien hubiera caminado sobre el barro con la intención de no existir. Y, aún así, Minato lo vio. Un rastro raro. No de chakra común. No de fuego, no de viento. Algo, húmedo. Algo que se filtraba por el suelo como agua sucia. Minato frunció el ceño. Eso no era raíz. Raíz era seco. Preciso. Metálico. Esto era, orgánico. Una presencia que no dejaba huella porque era huella. Minato siguió ese eco unos pasos, hasta el borde del santuario. Allí, entre piedras, encontró algo que lo hizo apretar la mandíbula con fuerza. Una marca de la que nadie hablaba en voz alta. Un símbolo antiguo, casi olvidado por quienes no habían visto la historia desde cerca. El abanico Uchiha, pero distorsionado, como si una mano vieja lo hubiera dibujado desde un recuerdo. Minato se quedó quieto. Uchiha, pensó. No, no un clan. Algo más viejo. La lluvia golpeó más fuerte, como si el cielo intentara tapar el pensamiento. Minato miró hacia el bosque. Y en ese bosque, por un instante, sintió algo. No un chakra agresivo. No un enemigo presente. Sino una atención lejana, como si alguien lo mirara desde una altura imposible. Minato apretó el puño. ¿Quién se lo llevó? Susurró, y la pregunta no era para el aire. Era para el mundo. El mundo no respondió. Pero el santuario sí. Porque cuando Minato se movió para irse, su pie tocó algo entre el barro. Una pieza de tela pequeña, doblada. La levantó. Era un pedazo de vendaje, con una letra manchada de tinta. No era una carta completa. Era un fragmento. Una sola frase incompleta, como arrancada a propósito. Naruto. Minato se quedó helado. Ese nombre. No era un nombre cualquiera. Era el nombre que Shizuru le había dado, incluso antes de morir. El nombre que había intentado esconder del mundo para que el mundo no lo convirtiera en arma. Minato cerró los ojos. La rabia se transformó en una promesa silenciosa. Te juro, dijo, sin voz alta. Te juro que no te van a usar. Volvió a mirar el cuerpo de Shizuru. El deber le gritaba una cosa. Llévala. La realidad le gritaba otra. Si la mueves, te siguen. Pero Shizuru ya estaba muerta. Y aún muerta, la usaban. Minato se acercó y con un gesto rápido, limpio, hizo lo único que podía hacer contra Raíz en ese instante. Sacó un pequeño sello de contención y lo pegó sobre el sello de rastreo del hombro. No para borrarlo. Para taparlo. Para apagar su latido. Era un cierre temporal, una venda sobre una herida de la aldea. Luego tomó el amuleto, lo apretó en su mano, y susurró. Gracias. Minato salió del santuario. La lluvia lo recibió como un castigo. Y entonces apareció el otro rastro. El rastro de Raíz. Huella limpia, patrón perfecto, dirección hacia el sur. Volvieron a Konoha, pensó Minato. Con su informe. Con su mentira Minato sintió un calor oscuro subiéndole al pecho. No era odio simple. Era decisión política. La clase de decisión que cambia aldeas. Danz, murmuró, y el nombre fue veneno. Te voy a arrancar el sótano. Activó el Iraizin. Desapareció. No hacia el bebé. No hacia Shizuru. Hacia el corazón podrido donde se había originado todo esto. Lejos del santuario, en un punto donde el bosque se volvía más denso, una figura blanca se deslizó entre árboles como un pensamiento. No pisaba. No respiraba. No dejaba huellas. En sus brazos, envuelto en tela y calor, iba un bebé rubio con ojos azules que se abrían y cerraban como si soñara con voces que aún no entendía. La figura blanca lo miró, inclinando la cabeza con curiosidad. Como si el niño fuera una semilla rara. Como si el niño fuera una llave. Luego miró hacia adelante, hacia una montaña donde la niebla era más antigua que la guerra. Allí, oculto del mundo, un anciano esperaba. Un anciano que no estaba vivo como los demás. Un anciano que había aprendido a sobrevivir con odio y paciencia. La figura blanca susurró, con voz rota, casi feliz. Madara. Y el bosque se tragó el nombre como si fuera un secreto. Capítulo 7, el anciano en la sombra. La niebla era un animal viejo. No la niebla común que aparece por clima o azar. Esta era otra. Una niebla que parecía tener memoria, que se pegaba a la piel como si probara la sangre y decidiera si te dejaba pasar. Zetsu Blanco avanzó entre árboles sin perturbar una hoja. No pisaba como humano. No respiraba como humano. Su cuerpo era una mezcla de humedad y músculo vegetal, como si la tierra hubiera decidido imitar una silueta. En sus brazos, envuelto en telas improvisadas y calor robado, iba el bebé rubio. Naruto. El niño no lloraba. Eso era extraño, pero no imposible. Los bebés sienten el miedo de quien los sostiene.
Si quien los sostiene no tiene miedo, el bebé aprende a callar. Zetsu Blanco no tenía miedo. No en la forma humana. Su miedo era otra cosa. Una programación, una orden grabada en células. Llévalo, entrégalo. Que no lo encuentren. Naruto se movió, inquieto, y abrió los ojos. Azul. Demasiado azul para aquel entorno gris y húmedo. Esos ojos no pertenecían a una cueva. Pertenecían al cielo. Zetsu lo miró con una curiosidad casi infantil. Pequeño, susurró con voz rota, como si la palabra le lastimara. ¿Por qué, no lloras? El bebé parpadeó lentamente y apretó, con una fuerza absurda, un pedazo de la tela, como si no quisiera soltar el mundo. Zetsu inclinó la cabeza. Voluntad, murmuró, y la palabra salió como un recuerdo prestado. Siguió caminando. Cada tanto, se detenía un instante para escuchar. No con oídos. Con el suelo. Con las raíces. Con la humedad del aire. La persecución de raíz quedaba atrás. Seca, torpe, ruidosa. Los humanos dejan rastros aunque intenten borrarlos. La naturaleza los delata. Zetsu no era naturaleza ni humano. Era algo entre ambos. Por eso era perfecto para el trabajo sucio. Finalmente, los árboles se abrieron. La tierra cambió. Las rocas aparecieron como dientes. Y el aire se volvió más frío, más pesado, como si el mundo se hiciera más profundo. La montaña. La cueva. El refugio que no estaba en mapas, porque no era un lugar, era una cicatriz. Zetsu se deslizó por una grieta estrecha entre piedras, y la oscuridad lo tragó como si lo reconociera. Dentro, el silencio no era ausencia de sonido. Era presencia. Una presencia enorme, inmóvil, enterrada bajo capas de piedra, odio y tiempo. Zetsu avanzó sin dudar hasta una cámara amplia. Allí, sentado en una especie de trono improvisado de roca, estaba el anciano. Madara Uchiha. No era el monstruo de los cuentos, todavía. Era peor. Era una persona que había sobrevivido a convertirse en cuento. Su cuerpo era viejo, arrugado, lleno de cicatrices invisibles. Su cabello, largo y oscuro, caía como sombra sobre los hombros. Y su mirada no era de un anciano. Era de alguien que había visto el final del mundo varias veces y no le había gustado cómo terminaba. Madara levantó un dedo, y Zetsu se detuvo al instante. Llegas tarde, dijo Madara. No era reproche. Era costumbre. Para Madara, todo el mundo siempre llegaba tarde. Zetsu inclinó la cabeza, obediente. Había cazadores. Madara sonrió apenas. Siempre los hay. Su mirada se deslizó hacia el bulto en los brazos de Zetsu. Muéstramelo. Zetsu caminó hasta quedar a 2 pasos del anciano. Con cuidado extraña, como si no supiera ser delicado, pero lo intentara, abrió la tela. Naruto quedó visible. Pequeño, redondo, vivo. Un insulto a la guerra. Madara lo observó largo. No como alguien que mira a un bebé. Madara no tenía esa categoría. Él miraba herramientas, amenazas, símbolos. Pero esta vez, su mirada tuvo algo distinto, una pausa. Naruto lo miró de vuelta. Sin miedo. Sin entender. Pero sin bajar los ojos. El aire se tensó. Zetsu se quedó inmóvil. Madara se inclinó un poco hacia adelante, como si el movimiento fuera un sacrificio. Estiró la mano, tocó apenas la frente del bebé con un dedo. Naruto no lloró. Solo frunció el ceño, molesto, y agarró el dedo de Madara con fuerza. Madara se quedó quieto. Y por un segundo, en el rostro del anciano apareció algo que no era odio. Era sorpresa. Luego se borró, como si le diera vergüenza existir. Fuerte, murmuró Madara. Zetsu asintió rápido, como complacido. Voluntad, fuerte. Madara levantó la vista hacia Zetsu, y la frialdad volvió. ¿De dónde lo sacaste? Zetsu tardó, buscando palabras. De ruina. Mujer muerta. Mucha sangre. Humo. Madara cerró los ojos un momento. Shizuru, dijo, sin que Zetsu lo hubiera pronunciado. Zetsu inclinó la cabeza. Sí, Uchiha. Marcada. Cazadores de Konoha. Madara soltó una risa sin humor. Konoha siempre encuentra formas de pudrir lo que toca. Abrió los ojos y miró al bebé otra vez. ¿Minato? Preguntó, como si fuera un cálculo. Zetsu asintió. Rastro, amarillo. Llegó, tarde. Madara apoyó el codo en la pierna, pensativo. Perfecto, dijo. Zetsu inclinó la cabeza. ¿Perfecto? Madara lo miró con una paciencia cruel. Sí. Si el padre llega tarde, el hijo llega a mí. Zetsu pareció confundido, pero no preguntó más. Naruto se movió en las telas, inquieto, y soltó un sonido pequeño. No era llanto. Era protesta. Madara volvió a tocar su frente, esta vez más firme, como quien prueba un metal. Naruto apretó el dedo con más fuerza y, sin saberlo, empujó un hilo mínimo de chakra. Madara lo sintió.
Su ceja se alzó 1 milímetro. Zetsu se inclinó hacia adelante, curioso. Madara retiró el dedo lentamente. Chakra, dijo Madara. Ya. Zetsu asintió rápido. Sí. Muy vivo. Madara se levantó con esfuerzo controlado. Su cuerpo viejo se movió como una espada oxidada. Todavía peligrosa, pero cada movimiento costaba. Se acercó a una mesa de piedra donde había pergaminos, frascos, herramientas. Todo cuidadosamente ordenado. La disciplina de un hombre que solo controla lo que puede, porque el resto del mundo ya lo traicionó. Sacó un cuenco con agua limpia, calentada por una piedra sellada. Luego miró a Zetsu. Dámelo. Zetsu sostuvo al bebé un segundo más, como si no quisiera soltarlo, y luego lo entregó. Madara tomó a Naruto en brazos. Y la escena fue absurda. El fantasma más temido del mundo, sosteniendo un bebé. Pero la absurdidad no lo ablandó. Madara lo sostenía como se sostiene un destino. Con cuidado, con distancia emocional, sin permitir cariño. Sin embargo, Naruto acomodó la cabeza contra el pecho del anciano y dejó escapar un suspiro satisfecho. Zetsu abrió los ojos, sorprendido. Madara se quedó quieto. El anciano miró hacia un lado, como si el gesto del bebé fuera una falta de respeto. No te acostumbres, murmuró. Naruto no respondió. Se durmió. La noche cayó dentro de la cueva como una manta negra. Madara no encendió fuego. El fuego deja olor. El olor deja historia. Y Madara vivía fuera de la historia. Se sentó con Naruto en su regazo y tomó el cuenco de agua. Con una tela limpia, empezó a limpiar al bebé, quitando barro, sangre seca ajena, humedad del bosque. Zetsu observaba desde la sombra como un perro entrenado, pero con la curiosidad de un niño. No pensé que lo tocarías así, dijo Zetsu. Madara ni siquiera lo miró. No es así. Es mantenimiento. Zetsu inclinó la cabeza. Mantenimiento, de bebé. Madara apretó los ojos un instante, irritado. De un recipiente, corrigió. De un heredero. De una pieza que el mundo va a intentar romper antes de que camine. Zetsu asintió, satisfecho. Entonces, lo criamos. Madara se quedó quieto un segundo, como si esa palabra lo hubiera golpeado. Criamos como si fueran una familia. Madara odiaba esa idea. Pero también sabía que era cierto. Para que el niño se convirtiera en lo que Madara necesitaba, debía sobrevivir. Y la supervivencia no era automática. Madara miró al bebé. Naruto había abierto los ojos otra vez y lo observaba con calma. No miedo. No adoración. Solo curiosidad. Madara se inclinó un poco hacia su oído, como si estuviera hablando con un enemigo diminuto. Escúchame, susurró. No te daré lo que los niños quieren. Te daré lo que los sobrevivientes necesitan. Y si lloras, aprenderás rápido que la vida no negocia. Naruto lo miró. Y, de forma inesperada, sonrió. No una sonrisa humana completa. Una curva pequeña, instintiva. Madara se quedó congelado. Por un segundo, una imagen vieja intentó entrar en su mente. Hashirama riéndose, el sol sobre el río, juventud. Madara apretó los dientes y la aplastó. El pasado era una trampa. TCH, gruñó, apartando la mirada. Zetsu lo observó, curioso. ¿Te gusta?, dijo, sin intención de provocarlo. Madara levantó la mirada como cuchillo. No digas estupideces. Zetsu inclinó la cabeza, imperturbable. No, estupidez. Hechos. Niño, te eligió. Madara respiró hondo. El niño no elige, dijo. El niño se adapta. Y yo haré que se adapte a mí. Zetsu asintió como si fuera la respuesta correcta. Sí. Adaptación. Madara terminó de limpiar al bebé y lo envolvió en una manta más gruesa. Luego se levantó y caminó hacia una esquina donde había una cama improvisada de pieles. Lo dejó allí, protegido del suelo frío. Naruto se removió, incomodado por la separación, y soltó un sonido molesto. Madara lo miró con irritación. No. Naruto volvió a moverse. Madara apretó el puño, y su voluntad llenó el aire como un peso. He dicho, no. El bebé se quedó quieto. Zetsu lo miró, sorprendido. Madara lo ignoró. Se sentó de nuevo, cansado, y comenzó a escribir en un pergamino. No era un diario. Madara no escribía para recordar. Madara escribía para planear. Minato. Hiruzen. Danz. Raíz nombres. Puntos. Hilos. Mientras escribía, habló sin levantar la vista. La madre está muerta. Zetsu asintió. Sí. Raíz, Lakoto. Madara apretó el pincel. Bien. Zetsu inclinó la cabeza. Bien. Madara levantó la mirada con frialdad. Sí. Porque los muertos no hablan. Y los vivos siempre negocian. Zetsu asintió como si lo entendiera a medias. Padre, vivo. Madara sonrió sin humor. El padre es un problema. Pero no hoy. Volvió a escribir.
Konoha buscará al niño. Zetsu asintió. Sí. Buscará. Mucho. Madara marcó una línea en el pergamino. Y si lo encuentran, lo convierten en símbolo. Zetsu ladeó la cabeza. ¿Símbolo? Madara lo miró como a un alumno lento. Arma. Bandera. Excusa. El hijo del héroe. La sangre Uchiha. La herencia del destello amarillo. Lo usarán para construir historias, y lo romperán para encajar en esas historias. Zetsu miró hacia la cama de pieles, donde Naruto dormía. Entonces, lo rompemos nosotros primero, dijo, con lógica simple. Madara guardó silencio un instante. Luego habló bajo. No. Zetsu inclinó la cabeza. No. Madara apretó los ojos. No lo romperemos. Lo afilaremos. Hay diferencia. Zetsu asintió, complacido. Afilado. Sí. Madara volvió a la cama y